Cuando estaban en Corinto, los tres amigos también trabajaron juntos para establecer una iglesia, Hechos 18:2. Más tarde, Priscila y Aquila acompañaron a Pablo en su viaje evangelístico hasta Éfeso, Hechos 18:18-19. En Éfeso, Priscila y Aquila instruyeron a Apolos en el camino del Señor, versículos 24 y 26. A medida que el número de creyentes aumentaba, se reunían como iglesia en la casa de la pareja, Primera de Corintios 16-19. Su ministerio en Éfeso fue tan impactante que Pablo le dijo a sus amigos que todas las iglesias de los gentiles tenían una gran deuda de gratitud con ellos. Romanos 16, 3-5. A Priscila y Aquila se los menciona 6 veces en las cartas de Pablo y 4 de las 6 veces se menciona a Priscila en primer lugar. En la antigüedad el orden de los nombres solía indicar prioridad o importancia. El hecho de que Pablo mencionara a Priscila primero podía sugerir que provenía de una familia romana influyente o que era la más fuerte en el ministerio y la más proactiva de los dos. Más allá de eso, es indiscutible que Priscila, a quien voces se le llamaba Prisca, era una mujer cuya fortaleza Pablo respetaba y admiraba. Era una mujer fuerte. Como mencioné anteriormente, fue una parte esencial de la iglesia en Éfeso, así que quizá esa sea la razón por la que Pablo le llamó débiles a aquellas mujeres de la congregación de Éfeso. La diferencia entre ellas y Priscila resultaba evidente. Cuando Pablo las llamó despectivamente mujeres débiles, su punto era que no tenían que ser débiles. Quería que fueran mujeres fuertes. Lo irónico es que tal vez ellas creían que lo eran. Sin embargo, por desgracia, sus conceptos de lo que hacía a una mujer verdaderamente fuerte no se alineaban con los del Señor. Se había descubierto que tenían malos hábitos, los cuales disminuían su fuerza espiritual. Quizás imitaban el ideal cultural de lo que significaba para una mujer ser fuerte. Las mujeres en el antiguo Éfeso. Para tener una mejor comprensión de por qué las mujeres en la iglesia de Timoteo probablemente se consideraban fuertes, hagamos un breve recorrido por el antiguo Éfeso. Cuando piense en Éfeso, no piense en un pueblo pequeño y polvoriento con sus calles sucias y algunos pocos camellos y asnos amarrados aquí y allá. Imagínese una ciudad metropolitana, una de las más grandes del mundo, con un puerto de mucha afluencia y ritmo, la arquitectura y la infraestructura de un gran centro comercial cosmopolita. Piense en Chicago, Toronto o Los Ángeles. Eso la acercará más a la realidad. Éfeso era un importante puerto urbano grecorromano. En la época romana se le llamaba la primera y más grande metrópolis de Asia. En su época de apogeo, unas 250,000 personas vivían ahí. Solo las poblaciones de Roma y Alejandría resultaban superiores. Un teatro que se menciona en Hechos 19-29 era el más grande del mundo. Podía acoger a 24,000 personas en 3 niveles. Las puertas del espectacular teatro se abrían hacia la calle principal de mármol, la cual estaba flanqueada a ambos lados por altas columnas de mármol. A su alrededor había fuentes hermosas, edificios cívicos, casas, negocios, una biblioteca, baños y un gran mercado. El centro cosmopolita también contaba con un burdel y un casino ubicados en la zona céntrica. Éfeso era una ciudad próspera. Las residencias de varios pisos de la clase media alta estaban situadas en la terraza norte de una montaña. Ellas mostraban 2 niveles de construcción y una opulencia increíble con superficies que por lo general excedían los 10,000 pies cuadrados, 900 metros cuadrados aproximadamente. Algunas viviendas tenían pisos de mosaicos elaborados y paredes de mármol. Muchas contaban con agua corriente fría y caliente y baños calefaccionados. Eran mansiones incluso para los niveles de vida de hoy.
De la población metropolitana, al menos un tercio eran esclavos. La mayoría eran empleados de servicio doméstico y residencias y podían esperar tener una vida más fácil que un campesino libre. Muchos esclavos ganaban dinero, algunos tenían sus propios esclavos. Es importante comprender que la esclavitud en aquel entonces era muy diferente al tipo de esclavitud que se vio en nuestro mundo occidental en el siglo XVIII y XIX. En la época de Pablo, algunos se vendían a sí mismos como esclavos, sabiendo que podrían llegar a tener un nivel de vida superior que valiéndose por su cuenta. Según la leyenda, Éfeso fue fundada por los amazonas, mujeres guerreras, por lo que no es extrañar que su pueblo creyera en una deidad femenina que cuidaba la ciudad. A la diosa Artemisa se la describía como una virgen cazadora con su arco y flecha, perros a su lado. El templo de Artemisa, también conocido como el templo de Diana, situado al norte de la ciudad, fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, tan grande como un campo de fútbol y 3 o 4 veces más grande que un Partenón de Atenas. Representaba el edificio más grande y más prominente del mundo en aquella época. Un historiador declaró que era más sorprendente que cualquiera de las otras 6 maravillas del mundo antiguo. Este templo estatal era famoso no solo por su gran tamaño, sino también por las magníficas obras de arte que contenía. Fue la principal institución financiera y de bienes raíces en Asia Menor, la cual aseguraba el dinero de sus habitantes e incluso de los estados extranjeros y reyes. También promovió una industria turística rentable. Los plateros como Demetrio, mencionado en Hechos 19, 24 y 38, el líder del gremio de los plateros, hicieron su fortuna vendiendo souvenirs del templo a la diosa Artemisa a los turistas de la ciudad. Verso 25 al 28. El culto religioso patrocinado por el Estado también era responsable de las muchas actividades culturales. Además de los sacrificios públicos diarios, en el templo de Artemisa se celebraban fiestas, festivales, banquetes, procesiones, concursos de atletas, actores y músicos y otros juegos sagrados en honor a la diosa Virgen. Asimismo, se adoraba a un gran número de otros dioses o diosas. La mayoría de las mujeres en Éfeso eran educadas. La cultura romana y griega valoraba la educación, de modo que tanto los niños como las niñas estaban escolarizados hasta la edad de 12 años y se les enseñaba a leer, escribir y los conceptos elementales de matemáticas. Algunos niños mayores, cuyas familias podían permitírselo, iban a las escuelas más avanzadas, donde estudiaban oratoria y los escritos de los grandes genios. Éfeso era sede de un reconocido centro para los estudios filosóficos y retóricos, aunque pocas personas avanzaban en su educación formal hasta ese punto. Esta escuela de posgrado no estaba abierta a las mujeres. Sin embargo, eso no significaba que las mujeres no pudieran alcanzar una educación avanzada. Las mujeres de clase alta recibían su educación de parte de los tutores privados. El hecho de que leyeran y escribieran literatura y poesía durante este periodo quedó ilustrado en los muchos tributos y epigramas poéticos, los cuales demuestran que las mujeres estaban entre los devotos reconocidos de la literatura. La filósofa más famosa de la antigüedad, Hipatia de Alejandría, escribió varios tratados y llegó a ser directora de una escuela de filosofía. Mientras que los hombres de Éfeso solían juntarse en lugares públicos para escuchar los debates y enseñanzas de los filósofos, las mujeres de clase alta se reunían en lugares privados, asistiendo con frecuencia a estos debates en salones y tertulias. La tradición que sugería que Éfeso había sido fundada por mujeres guerreras amazonas y que una identidad femenina la cuidaba, indica que las mujeres desempeñaban un papel importante en esa sociedad. Además, las leyes romanas les garantizaban a las mujeres muchos derechos y libertades. La descendencia masculina y femenina tenía los mismos derechos de herencia, por lo tanto, las mujeres heredaban bienes. Asimismo, la ley establecía que los bienes de las esposas podían
mantenerse separados de los del esposo, excepto la dote, y que ella podía reclamar su dinero en caso de divorciarse. Una mujer casada podía mantener su apellido de soltera o usar el de su esposo. El divorcio se lograba fácilmente por cualquiera de las partes y era un hecho común. Había muchas mujeres adineradas independientes. Si bien legalmente necesitaban la autorización de la cabeza de la familia para realizar transacciones legales, al parecer esta no era difícil de conseguir. Habitualmente las mujeres poseían bienes y negocios y tenían su propio dinero. Las mujeres de esa época no podían votar ni ocupar un cargo, pero eso no significaba que no estuvieran involucradas en la vida política. En el año 42 a.C., una mujer rica llamada Hortensia dio un discurso famoso en el Foro Romano para oponerse a una ley que proponía gravar las riquezas de las mujeres más adineradas de Roma con el propósito de financiar la guerra contra los asesinos de César. Ella no fue la única mujer que ejerció una influencia política significativa. Una mujer llamada Livia resultó sumamente influyente en la materia política hasta el punto de que le fue otorgado el título ilustre de Madre de la Patria. Al igual que muchas otras mujeres ricas independientes, Livia también fue una patrocinadora notable del arte, la literatura y la filosofía. La iglesia primitiva dependía de la riqueza de esa clase de mujeres. Las iglesias se reunían en los hogares y proveían apoyo financiero para el ministerio. En Éfeso, las mujeres podían trabajar en casi todas las profesiones. Una mujer no podía ser soldado o una senadora romana, pero prácticamente todo lo demás era válido. Podía ser comerciante, vendedora o fabricante de joyas, o trabajar en la artesanía o la industria textil. De acuerdo con los registros históricos, al menos una mujer era herrera. Priscila fabricaba tiendas. El hecho de que una mujer trabajara o no tenía que ver más con su condición socioeconómica que con cualquier otra cosa. Como mencioné antes, una tercera parte de los habitantes de Éfeso eran esclavos al servicio de la clase alta. Muchas mujeres de clase media trabajaban con el comercio con sus esposos y muchas mujeres de clase media y alta poseían negocios. Por lo tanto, parece que la mayoría de las mujeres de Éfeso contaban con empleos remunerados más allá de sus funciones como esposas y madre. El ambiente del antiguo Éfeso sorprendentemente era parecido al nuestro. La población tenía una ferviente devoción por la condición física, los atletas, los músicos, los actores eran ampliamente populares y alcanzaron una fama y fortuna considerables. El consumismo estaba fuera de control, las mujeres trataban de copiar la última colección de ropa y peinado de las aristócratas romanas, las creencias morales eran diversas, los chismes en las calles ardían con los escándalos sexuales de mujeres prominentes como Mesalina, la poderosa e influyente esposa del emperador romano Claudio. Ella recibió en su cama a varios amantes. Y Popea Sabina, una plebeya que rechazó a su marido, sedujo a un senador y finalmente se convirtió en la amante y luego en la esposa del despiadado emperador Nerón. La prostitución era legal, pública y muy extendida. Ninguna censura moral estaba dirigida al hombre que se involucrara en actos sexuales con niños. Éfeso era extremadamente pluralista, incluyendo a los griegos, romanos y varios otros orígenes étnicos y culturales. La cultura abrazaba la diversidad religiosa, celebraba la libertad moral y fomentaba la tolerancia y la inclusión. Cualquiera que asegurara profesar la religión correcta, creer en el único Dios o tener una sola verdad estaba destinado a enfrentar la marginación social y hasta la persecución. Podemos asumir que muchas de las mujeres de la iglesia de Timoteo eran personas cultas. Los peinados ostentosos, las joyas y los vestidos que se mencionan en 1 de Timoteo 2.9 y la advertencia a los ricos en 1 de Timoteo 6:17-18 demuestran que había mujeres ricas en la congregación. Varias de esas mujeres habrían tenido sus propios negocios. Al menos algunas de ellas fueron educadas de manera privada, instruidas por maestros como Himeneo y Fileto, en 2 de Timoteo 2:17-18,
Unas pocas posiblemente eran dotadas para la poesía y la filosofía. Dado el contexto histórico y cultural, creo que las mujeres en la iglesia de Timoteo no se hubieran considerado a sí mismas como débiles, sino todo lo contrario, eran exitosas, independientes y autosuficientes. Probablemente algunas tendrían una actitud engreída y descarada que se avenía bien con sus posiciones privilegiadas y bolsos elegantes. Para los estándares romanos contemporáneos y probablemente también para nuestros estándares, se las habría defendido y exaltado como modelos de fortaleza. No obstante, Pablo no basó su afirmación en el estándar de la comunidad, sino en uno espiritual. Estas mujeres no estaban ni cerca de ser importantes y capaces como creían ser. En cambio, eran pequeñas, poco desarrolladas e insuficientes. No eran fuertes como la amiga de Pablo, Priscila. Simplemente eran mujercillas débiles. ¿Por qué?